Buenos días, ¿cómo están? Nos encontramos después de un breve tiempo. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es el poblamiento del Perú. Recuerda que si tenías la idea de que el hombre más antiguo del Perú fue el hombre de Pacaycasa, guitarrero, tienes Lauricocha, Toquepala, anda desechando todas esas ideas porque estás desactualizado. Ahora hay que actualizarse y este es un pequeño aporte para acercarnos un poco más a lo que realmente se dio con respecto al poblamiento del Perú. Recuerda que para hablar del poblamiento del Perú tenemos nosotros que hablar de diferentes periodos. En este caso tenemos el periodo lítico, también llamado precerámico. Luego pasamos al periodo arcaico, que se divide en dos: el arcaico inferior, o también denominado seminómades, y el arcaico superior, que vendría a ser los sedentarios. Y finalmente lo que se determina como la alta cultura. Muy bien, empecemos. Como le decía, vamos a hablar acerca del periodo lítico, también llamado preagrícola o precerámico. Abarca desde los 13.000 a 7.500 años antes de Cristo. Olvide, 13.000 años es el fechado más antiguo que tenemos. Durante este periodo, como se puede observar, el hombre primitivo era pues un hombre que había llegado a nuestro continente y que era cazador y recolector, es decir, tenía una economía parasitaria, es decir, se alimentaba de lo que la naturaleza le daba. Asimismo, como puedes observar aquí en las imágenes, la geografía de nuestro territorio era totalmente diferente. Asimismo, este hombre pues convivió con alguna fauna que ya está extinta, como el megaterio, el mastodonte, el esmilodonte, el toxodonte, el criptodonte y los équidos. Principales evidencias del periodo lítico. Los primeros pobladores. El primero es el hombre de Guitarrero, así es, 13.097 años antes de nuestra era. Fue encontrado en la provincia de Yungay, en las sierras de la región Ancash, por Tomás Lynch. Es el primer poblador peruano, las primeras evidencias líticas y al mismo tiempo son las primeras evidencias óseas del poblador peruano. Este es un dato muy importante. Luego tenemos el segundo poblador, sería el hombre de Ayacucho. Recuerden que Pacaycasa es la cueva. Ahí en Pacaycasa tiene diferentes fases. Entonces la fase más antigua es la fase Ayacucho, 12.300 años antes de nuestra era, encontrada en la cueva de la Pulga, en Pacaycasa, Huamanga, Ayacucho. Su descubridor, Richard McNeish, y es importante porque acá se encuentran las herramientas, se encontraron herramientas líticas y es considerado el segundo poblador del Perú. Hasta ahora vemos que los primeros dos pobladores habitaron pues lo que es la región natural sierra. Luego tenemos Piquimachay. Piquimachay se encontró en la provincia de Huanta 12.200 años antes de nuestra era y su descubridor Richard McNeish. Importante porque se encontraron punta lítica bifacial y es el tercer poblador de nuestro país. Luego tenemos el cuarto poblador, sería el hombre de Tacaguay, 11.190 años de nuestra era. Se encuentra en Moquegua, específicamente en Hilo. Su descubridor es David Keffer. Y es importante porque es considerado el primer pescador con redes. Recuerden que antes se consideraba hombre de Santo Domingo. No, acá ese primer pescador es Tacaguay. Y al mismo tiempo se convierte en el primer pescador de América. Así como el primer habitante de la costa, debido a las evidencias que se encontraron allí. Luego tenemos el hombre de Pucuncho, 11.000 años antes de nuestra era. Pucuncho está en la provincia de Condesuyos, en la región Arequipa. Fue estudiada por Kurt Rademacher y es importante porque demuestra pues la adaptación climática del poblador, de los primeros pobladores peruanos, a la altura, en este caso las alturas del Coropuna. Luego tenemos Chivatero, recién aparece Chivatero, 10.000 años antes de nuestra era. Ya saben que está a orillas del río Chillón, en la región Lima, estudiado por Edward Laning. ¿Sí? Aquí es gran taller lítico que se encontró en este lugar y es el segundo habitante de la costa, ya que el primero es Tacaguay. Luego tenemos el hombre de Panalauca, va desde los 10.000 hasta los 7.000 años antes de nuestra era. Se encuentra en la región Tarma, en la provincia de Tarma, en la región Junín, estudiado por John Rock y Catherine Moore. Es importante porque acá se encontraron cantidad de evidencias, tanto líticas como fósiles de los animales que hombres que cazaron, puesto que son una gran evidencia de cazadores nómadas. Las cazadoras de Puno, 9.000 años antes de nuestra era. Sí, en la región Puno es estudiado por Randy Haas y muy importante porque este hecho anula la hipótesis de que el hombre solamente era cazador, ¿no? Y también demuestra
que la división sexual del trabajo que se dio anteriormente era más equitativa, que la mujer no solamente se dedicó pues a cocinar, sino que también eran cazadoras. Se encontraron puntas afiladas, pequeñas lanzas, cuchillos de piedra, inclusive un morral de cuero, que demostró que la mujer no solamente, repito, era recolectora. Se encontró un arma llamada atlal. Es lo que ustedes pueden ver en la imagen. Sí, la atlal es un propulsor que había permitido aumentar la velocidad y la distancia que cubría la lanza al momento de lanzarla. Sus presas habrían sido fundamentalmente vicuñas, ¿sí? Y un ancestro salvaje de las alpacas, así como también el gamo andino. Luego tenemos el hombre de Paiján, muy importante para la costa, 8000 años antes de nuestra era. Se encontró en el Valle de Virú, en Pacasmayo, región La Libertad. Estudiada por Rafael Laurco y Claude Chauchat. Es el tercer habitante de la costa, pero es importante porque acá se dan los primeros entierros del Perú. Entonces, por eso es que son conservados. Entonces, si son los primeros entierros del Perú, son también los primeros fósiles que se encuentran conservados, digamos, en su extensión, no casi completo. Pero si tú lo entierras es por algo. Entonces este poblador también es el primer religioso, es el que inventa la religión en el Perú. Son los primeros fósiles costeños, la mujer y el joven de Paiján, y asimismo son los iniciadores de la cultura norcosteña. Paiján inicia la cultura norcosteña. ¿Sí? Inventaron el batán, que es un instrumento gastronómico, el instrumento gastronómico más antiguo de nuestro país. Inventó el ceviche, que es un plato bandera en nuestro país, ¿no? Hecho de caracoles y cañamanes. Luego pasamos al hombre de Toquepala, 7600 años antes de nuestra era. Este poblador fue encontrado en la Cueva del Diablo, provincia de Jorge Bazar, en Tacna. Fue estudiado por Miomir Bojovich y Emilio González. Son las primeras pinturas rupestres. En todo caso, este vendría a ser el primer artista de nuestro país, el primer pintor. Se encontró la pinacoteca más importante del Paleolítico, así como también pues, son las primeras muestras del Epipaleolítico, por el color rojo en algunas representaciones. Y luego tenemos la Auricocha, 7500 antes de nuestra era, ¿sí? Encontrado en el distrito de San Miguel de Cauri, cueva de la Auricocha en la región Huánuco. Estudiado por Augusto Cardich, ¿sí? Son los primeros restos de cazadores encontrados. Mucho tiempo se pensaba que la Auricocha eran los primeros restos fósiles del poblador peruano, pero no, hoy sabemos que no es así. Paiján son los primeros, porque son más antiguos. Pero sí son los primeros restos de cazadores que se encontraron. No los más antiguos, pero sí los primeros que se encontraron fueron 11. Luego del periodo lítico pasamos al periodo arcaico. En el arcaico inferior ya el hombre deja de ser nómade para ser seminómade. En otras palabras, deja la economía parasitaria para empezar unos primeros cultivos. Aquí vamos a ver cuáles son los primeros cultivos que va a hacer el hombre. Se da el fin del optimum climaticum, se da una desertificación de la costa y un enfriamiento de la sierra. Se domestican los primeros cultivos, eso se llama horticultura. No es un gran cazador la agricultura, no es una gran agricultura, pero ya está empezando. También se inicia la domesticación de animales. No son grandes ganaderos, pero ya empieza la domesticación. Ahí vamos a ver qué animalitos fueron los primeros que se domesticaron. Por supuesto, pues ya es seminómada, como le decía, se queda en un lugar de acuerdo a las estaciones. Eso se llama transhumancia estacional. Y empieza también la religión, ya se basa en ritos agrarios. Habíamos visto que eso comenzaba inclusive desde Paiján. Veamos en este caso, al primero. Primero, el arcaico inferior. Tenemos el hombre de Nanchoco, miren ustedes, 7200 años antes de nuestra era. Su zona, digamos, donde se desarrolló fue en el Alto Osaña, entre Cajamarca y Lambayeque. Es estudiado por Tom Dillehay y es el primer horticultor del Perú. ¿Qué se cultivó? ¿Cuál fue el primer producto que se cultivó en nuestro país? Fueron la calabaza, más conocida como las moschatas en esta zona. Luego viene el hombre de Paracas o Santo Domingo, 6800 años antes de nuestra era. Se encontró en la pampa de Santo Domingo en Ica, estudiado por Federico Engel. ¿Qué es lo que va a cultivar? Ahí vienen los payares, los frijoles. Miren, o sea, después de la calabaza viene el payar, los frijoles. Se encontró la primera flauta, por lo tanto es el primer músico, no es el primer artista. El primer artista ya lo hemos visto que es pintor, ¿sí? En Toquepala. No, este es el primer músico. Y también ahí se encontraba la evidencia de la aldea más antigua. Luego tenemos el hombre de Telar Machay, 5000 años antes de nuestra era. Aquí vamos a encontrar varios que son contemporáneos, ¿ya? Telar Machay en San Pedro de Cajas, Tarma, en este caso en la región Junín. Estudiada por la doctora Daniele Levalle. Telar Machay se convierte en el primer pastor de camélidos del Perú y América. Ya saben que los camélidos son la llama, alpaca, vicuña y el guanaco. En otras palabras, este es el primer
ganadero, el que descubre la ganadería. Se encontraron restos óseos y coprolitos de estos animales. Y también es el primero en hacer la pachamanca. Miren, ahí está el aporte, ¿no? Telarmachay fue el primero en hacer pachamanca, es decir, utilizar las piedras calientes para cocinar. Luego tenemos Jayguamachay, se encuentra en Chihuahua, 5000 años antes de nuestra era. 12 kilómetros de la ciudad de Ayacucho. Miren, es contemporáneo, estudiado por Richard McNeish. Son los primeros cultivadores de coca. De acá empezamos el cultivo de la coca, la papa y el maíz. Miren ustedes, inclusive el hombre de Jayguamachay nos pone en mayor antigüedad que en México con lo que respecta al cultivo del maíz. Luego tenemos el hombre de Piquimachay, está en la fase Chihuahua. Ojo, fase Chihuahua, que Piquimachay también está en la fase Chihuahua, 5000 años antes de nuestra era. En Guanta, Ayacucho, estudiado por Richard McNeish, es el primer cunicultor. Es decir, es el primer criador de cuyes. Desde acá empezamos a cultivar, a domesticar al cuy. Luego tenemos el hombre de Chilca, ¿sí? 4000 años antes de nuestra era. En la imagen se han dado cuenta de la importancia. Se encuentra en Cañete, en la región Lima, estudiado por Federico Engel. Es el primer domesticador del camote, un producto tan rico para nosotros y tan nutritivo, y asimismo se domestica al perro. De aquí empezamos nosotros a domesticar al perro peruano, que es un perro pelado. Y también fue, pues, digamos, hacía bastante uso de los mariscos. Luego tenemos Cachi, 3900 años antes de nuestra era, es encontrado en la región Ayacucho, estudiado por Richard McNeish, y es importante porque cultivó maíz, frijol, también domesticó cuyes, pero por sobre todas las cosas son los primeros restos arquitectónicos del Perú. Empiezan a ver una especie de casas circulares, como pueden ver en la imagen, las primeras villas. No estoy diciendo que hay ciudad, pero ya empieza esa construcción. Es decir, Cachi ya nos está dando una muestra de que el hombre está pasando ya prácticamente al arcaico superior. Luego tenemos Guitarrero 2. Se encuentra a orillas del río Santa, 3000 años antes de nuestra era. En Yungay, Sierra de Ancas, descubierto por Thomas Lynch, cultivó frijol, ají, calabaza y fue considerado por mucho tiempo el primer horticultor. Hoy sabemos que no es así, sino es Nanchoc. El arcaico superior. En el arcaico superior ya el hombre se vuelve sedentario. Estamos de 3000 a 2000 años antes de nuestra era. Ya el hombre acá da un tránsito paulatino de la horticultura a la agricultura ya desarrollada, ya usa canales, ¿verdad? Se da un predominio del hábitat sedentario, ya no está yendo de según las estaciones, sino que se queda en un solo lugar, construye ciudades. Asimismo, al desarrollarse las actividades como la agricultura y la ganadería en su máximo esplendor, esto arrastra otras actividades artesanales como la textilería, la cerámica, la orfebrería. Durante este periodo también surge una organización social llamada pues el Ayllu o comunidad, así como también los quipus, como lo vamos a ver. ¿Cuál es evidencia del arcaico superior? El primero es Cerro Paloma, 4300 años antes de nuestra era, se encuentra a 80 kilómetros al sur de Lima, estudiada por Josefina Ramos y Federico Engel. Es el primer poblador estable. Y también aquí, en Cerro Paloma, por la forma de las construcciones, unas están mejor que otras, se deduce que se da el inicio de la jerarquización social, de acuerdo a los recintos de servicio público que se construyeron. Luego tenemos Sechín. Sechín Bajo, 3500 años antes de nuestra era, en el valle de Casma, en Ancash, descubierta por Peter Fuchs. Es importante porque es el templo y centro ceremonial más antiguo del Perú y América. Era un lugar donde se hacían sacrificios. Las piedras encontradas ahí demuestran pues que aquí había decapitaciones hacia sus dioses. Ahora tenemos el Caral, 3000 años antes de nuestra era. Ojo con esto, 3000 años antes de nuestra era. Estamos en el año 2021. Si lo sumamos, estaríamos hablando de 5021 años de antigüedad, ¿ya? Se encuentra a 182 kilómetros al norte de Lima, en el valle de Supe. Fue estudiado por Max Uhle en un inicio y luego fue por nuestra gran representante Rushadi. Es importante Caral porque es la primera ciudad-estado. Es la primera ciudad, es el primer estado teocrático, es decir, donde ya había una jerarquización bien definida y donde mandaba, digamos, un gobernante, ¿no? O sea, que se basaba en el poder de Dios. Es la primera civilización del Perú y América. Asimismo, en Caral encontramos la primera representación del dios de los báculos, que luego lo vamos a encontrar también en lo que es Chavín, lo encontraremos también en lo que es Huari-Tiahuanaco e incluso también en los incas, ¿sí? Viracocha, que vendría a ser. Sobre todo, aquí encontramos el origen del Ayllu como comunidad y también el uso del quipu. Luego tenemos Bandurria. Bandurria tiene 2500 años antes de nuestra era, muy ligado a Caral, se encuentra en Huacho, en Lima, estudiado por Alejandro Chu. Salen acá viviendas de piedra y barro,
en la aldea de pescadores y marisqueros que abastecían a Caral. Digamos que Bandurria era como un puerto de Caral. Luego tenemos Huacaprieta, 2400 años antes de nuestra era. Se encuentra en el Valle de Chicama, en La Libertad, estudiada por Julius Beer. Es el primer arte textil. Ahí se encuentra el primer cóndor andino. Asimismo, son los primeros maestros del tejido andino. Se encontraron las primeras vasijas, específicamente el mate del felino, y son los primeros restos en ser fechados con el carbono 14 en nuestro país. Ahí tienen ustedes la evidencia más importante. Luego tenemos Cotox, 2300 años antes de nuestra era. Cotox se encuentra a 3 kilómetros al oeste de Huánuco. Fue estudiado en un inicio por el doctor Julio César Tello, padre de la arqueología peruana, y luego por el japonés Eiichi Izumi. Aquí se encuentra el Templo de las Manos Cruzadas, que es el monumento religioso, el primer monumento religioso de América. Asimismo es considerado como el eslabón entre la madera, es decir, entre la selva y la sierra, entre la madera y la piedra. Luego de Cotox tenemos Ventarrón, muy importante, 2300 años antes de nuestra era. Ventarrón, como pueden observar, se encuentra en el distrito de Pomalca, en la región Lambayeque. Tuvo un incendio hace poco, lástima que lo que es cultura en nuestro país muy poco se apoya, ¿no? Para la reconstrucción. Es estudiado por Ignacio Alba Meneses y por Walter Alba. Ventarrón es muy importante porque es considerado el templo más antiguo de la costa norte. Tenemos Paiján, luego tendríamos Ventarrón, miren ustedes, ¿sí? Asimismo se encuentra aquí el mural policromado más antiguo del Perú y América. También los de Ventarrón intercambiaban productos con otros lugares del norte de nuestro país, inclusive hasta el Ecuador. Entonces acá tenemos pues, digamos, el germen, el origen de los primeros comerciantes y el famoso trueque. Muy bien, espero que les haya agradado y que nos hayamos actualizado un poco más sobre los primeros pobladores de nuestro país. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.